en esta mierda hace más de 10 años, ¿sabes? Con esta misma actitud, mantener cosas independientes, sin firmar nada, sin llamar a la puerta en ningún sello, ni cogerles el teléfono, ni nada de eso, ¿sabes lo que te digo? Tuve que salir de esta movida, tuve que hacer mis planes, tuve que poner mi dinero a funcionar, ¿sabes lo que te digo? Invertir en bolsa, aquí, allá, Me meto en un avión y me largo de aquí. No me la quito de la mente desde que la vi. Con 17 me piré yo solo pa' Madrid. Tú querías follártela, pero ella me follaba a mí. Me surgieron otros planes, así que volví. En ese tiempo más o menos empecé a invertir. Hacía pasta pero nunca lo quise decir. Sabía que si abría mucho la boca me iba a arrepentir. La crisis pegó fuerte y hubo que emigrar. Tenía metas por cumplir, no podía esperar. Y aunque no sabía por todo lo que iba a pasar, recuerdo ese momento en el avión después de despegar. Me puse a pensar en la yaya y empecé a llorar. La pasajera de al lado mía tuvo que flipar. Llegué a Cali y ese día empecé a facturar. Saludos a mi tía que por ella me pude mudar. Soy el típico gallego que empezó de cero. Ponte guapa que en un rato te paso a buscar. Si te crees que todo esto es solo por dinero, te equivocas o no me terminas de pillar. Soy el típico gallego que empezó de cero. Ponte guapa que en un rato te voy a buscar. Si te crees que todo esto es solo por dinero, te equivocas o no me terminas de pillar. Yo creía en su palabra pero me falló. Decía que era el más real pero se dobló. Estuve los últimos años en modo ahorrador, haciendo buenas inversiones, pregúntale a mi gestor. Me han salido algunos curros hasta de asesor. 2018 fue increíble y este va mejor. Me voy con Junior de celebración a Nueva York. Casa Galicia, Astoria, Queens, ponlo en tu buscador. Si quieres cambios no podrás hacer lo que haces siempre. Antes la vida era todo lenta y ahora es diferente. En internet cualquier capullo se volvió un valiente. Yo por internet cojo 10.000 y los convierto en 20. Suelo ir solo por ahí, no confío en la gente. Lo compro un pavo y luego lo vendo en eBay por 7. La cuarta parte va en impuestos, soy contribuyente. Me voy del trader, yo usa casi me frío un filete. Soy el típico gallego que empezó de cero. Ponte guapa que en un rato te paso a buscar. Si te crees que todo esto es solo por dinero, te equivocas o no me terminas de pillar. Soy el típico gallego que empezó de cero. Ponte guapa que en un rato te voy a buscar. Si te crees que todo esto es solo por dinero, te equivocas o no me terminas de pillar. Soy el típico gallego que empezó de cero. Soy el típico gallego que empezó de cero.